El sexto capítulo de mi libro lo llamé Despertar de la Conciencia porque hablo principalmente del año 2018. Para mí fue un antes y un después. Principalmente porque me empecé a ocupar de mi bienestar general. En otras palabras, empecé a ser más consciente de cómo me hablaba a mí misma. Asimismo, me gustaría contarte qué significa para mí el despertar de la conciencia. Darse cuenta. Darse cuenta implica un cambio profundo en la percepción de la realidad. Y eso tuvo que ver con hacer que las cosas pasen y dejar de esperar a que pasen las cosas. Porque muchas personas quieren hacer cambios para generar resultados diferentes en su vida, pero siguen pensando y siguen siendo las mismas personas. En otras palabras, yo estaba muy enfocada en mi bienestar integral y por eso hice lo mejor que pude para estar bien, para estar bien, para estar bien, para estar bien, para estar bien. Bienvenidos al podcast Reinventarse es el camino. Para alcanzar el éxito en nuestra vida personal y profesional, es necesario conectar con un propósito que nos impulsa a avanzar, y por ello mi intención es guiarte para que puedas conectar con el tuyo. En este podcast te compartiré mi propia historia de transformación, desde los desafíos que enfrenté hasta las lecciones que aprendí. Soy Jacqueline Aispuru, mentora en reinvención profesional y autora del libro Reinventarse es el camino, una guía para encontrar un trabajo con propósito. ¿Estás preparado para descubrir el poder de la reinvención y cómo puede cambiar tu vida? Si tu respuesta es que sí, te invito a seguir escuchando este podcast. El sexto capítulo de mi libro lo llamé Despertar de la Conciencia porque hablo principalmente del año 2018, que, como dije en el episodio anterior, para mí fue un antes y un después. Principalmente porque me empecé a ocupar de mi bienestar general y empecé a estudiar la carrera de coaching, y eso hizo que mi estar siendo en el mundo cambiara por completo. En otras palabras, empecé a ser más consciente de cómo me hablaba a mí misma, de cómo me autopercibía y cómo me sentía, y eso realmente lo cambió todo. Asimismo, me gustaría contarte qué significa para mí el despertar de la conciencia, y te lo resumiría en dos palabras mágicas: darse cuenta. Darse cuenta. Eso fue lo que sucedió recurrentemente mientras estudiaba coaching. Empecé a darme cuenta de algunas cosas que antes no veía, como por ejemplo pensamientos, emociones, actitudes, creencias, mandatos familiares, sociales, entre otras cosas, y eso me voló la cabeza. En definitiva, el despertar de la conciencia es un proceso de transformación interior que nos permite ser más conscientes de nosotros mismos, del entorno y también de nuestras relaciones. Y a medida que avanzamos en este proceso, aprendemos a escuchar nuestra voz interior y dejamos de ser esclavos de la mente, lo que generalmente nos lleva a tener una mayor claridad y bienestar emocional. Y en este sentido, el despertar de la conciencia implica un cambio profundo en la percepción de la realidad. Y por supuesto, eso tiene sus consecuencias. Y en mi caso, una de ellas tuvo que ver con aprender a liderar mi propia vida. En otras palabras, aprendí a hacerme cargo de la vida que quería vivir. Y eso tuvo que ver con hacer que las cosas pasen y dejar de esperar a que pasen las cosas. Y por las dudas, para que se entienda mejor lo que acabo de decir, voy a hacer un doble clic para explicarte bien qué significa para mí aprender a ser líderes de nuestra propia vida. Por ejemplo, si vos querés manifestar otros resultados en tu vida personal, profesional, tenés que primero darte cuenta, ser consciente, quién estás siendo en esa área de tu vida. Y para ello no queda otra que iniciar un proceso de autoconocimiento. Por ejemplo, reconociendo cuáles son tus virtudes, fortalezas, áreas de mejora, habilidades, creencias, miedos, etc. ¿Y con eso alcanza? No, pero sí es importante arrancar por ahí, porque muchas personas quieren hacer cambios para generar resultados diferentes en su vida, pero siguen pensando y siguen siendo las mismas personas. Entonces, por eso les cuesta generar un cambio. Ahora bien, una vez que identificas esos aspectos de tu personalidad, que seguramente algunos te potencian y otros te limiten, bueno, con toda esa información viene el segundo gran desafío, que es hacernos cargo, es decir, ponernos en acción
para poder convertirnos en esa persona que necesitamos ser para poder hacer algo diferente y por ende generar resultados diferentes. Y eso fue exactamente lo que empecé a hacer yo mientras estudiaba coaching. Como digo en mi libro, a raíz de todo ese entrenamiento intensivo en desarrollo personal y de cambiar creencias limitantes por otras potenciadoras, también empezaron a cambiar mis hábitos. Y cuando hablo de hábitos no me refiero solo a cuidar mi salud física, ya que en ese sentido yo siempre fui bastante consciente, sino más bien del cuidado de mi salud mental y emocional, y más adelante también de mi salud espiritual. En otras palabras, yo estaba muy enfocada en mi bienestar integral y por eso hice lo mejor que pude para estar bien. Y para que me entiendas mejor te voy a dar algunos ejemplos concretos de las cosas que dejé de hacer porque sabía que me hacían sentir mal y de las cosas que empecé a hacer y que me empezaron a generar ese bienestar que yo estaba buscando para mi vida en general. Por ejemplo, uno de los principales hábitos que tuve que trabajar mucho y hasta el día de hoy es el de cuidar mi diálogo interno. Esto tiene que ver con ser consciente de lo que me digo y de lo que pienso de mí misma y de los demás. Porque bueno, hasta ese momento yo no lo había aprendido y descubrí que tenía una conversación interna muy contaminada de pensamientos negativos y falsos. Y la consecuencia de eso era que todo el tiempo me la pasaba juzgando tanto a mí como a los demás y no eran con juicios contributivos, al contrario. Y por supuesto eso me generaba mucho malestar. Y también tenía otros hábitos que quizás no eran tan recurrentes, pero al darme cuenta de que no me ayudaban a estar bien, de a poquito los empecé a soltar. Como por ejemplo, dejé de compararme con los demás. Si bien no era una persona que lo hacía tan seguido, como dije recién, cada tanto cuando lo hacía y me creía inferior o superior a otra persona, eso no me generaba para nada un sentimiento de bienestar, sino todo lo contrario. Entonces, cuando fui consciente de eso, dejé de mirar afuera y empecé a mirar más adentro. Y en ese mismo camino empecé a incorporar algunos hábitos que no eran habituales en mí, como por ejemplo el hábito de agradecer. Y este fue y sigue siendo uno de los hábitos favoritos para mí por todos los beneficios que nos ofrece si lo hacemos conscientemente. Agradecer básicamente para mí nos conecta con la abundancia que somos y que muchas veces nos olvidamos por creer que ser abundante tiene que ver solo con tener riqueza material. Y la verdad es que hay muchas personas en el mundo que son tan pero tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y con esto no quiero decir que el dinero no sirve o que el dinero no me gusta. Al contrario, con el tiempo aprendí que el dinero no es bueno ni malo, pero sí es muy necesario para poder elegir y tener una vida digna. Y también lo veo como una súper herramienta para poder ayudar a otras personas. Además, otro de los hábitos que descubrí que no cuestan un solo peso, pero que impactan muy positivamente en nuestro vivir diario es empezar a ver la belleza en todo lo que nos rodea. Sí, puede sonar un poco flashero, por así decirlo, pero te voy a explicar lo que quiero decir con esto. Seguramente habrás escuchado alguna vez la siguiente expresión: ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio vacío. Y esta es una metáfora que se suele utilizar para describir cómo las personas podemos percibir la realidad. Hay personas que primero ponen el foco en lo que tienen antes de lo que les falta. Y a esas personas se les dice que tienen una mirada optimista, positiva y demás. Sin embargo, hay personas que primero ponen el foco en lo que les falta en vez de lo que tienen. Entonces, a esas personas se les dice que generalmente tienen una mirada más pesimista o negativa. Y en este sentido, para ser sincera, yo antes era una de las personas que siempre veía primero el vaso medio vacío antes que ver el vaso medio lleno. Sin embargo, al empezar a entrenar la mirada para poder ver primero lo positivo, lo que sí soy, lo que sí hago, lo que sí tengo, eso se empezó a convertir en una manera de ser y hoy en día, antes de ver lo que falta, puedo conectar con la abundancia y eso me genera mucho bienestar.
Y en esta misma línea de querer estar bien, sea como sea, una pregunta clave empezó a resonar muy fuerte en mí y de ello también hablo en mi libro. ¿Cómo llegamos a ser quienes realmente somos por sobre lo que hacemos o lo que el mundo espera de nosotros? O en otras palabras, ¿somos libres de elegir quiénes queremos ser? Yo creo que hasta cierto punto sí, pero no del todo, porque como dice Pilar Sordo en uno de sus tantos libros, la pregunta por la libertad es un tema que nos interpela a los seres humanos desde sus inicios y que no siempre podemos hacer lo que queremos. Eso está claro, ¿no? Pero sí podemos elegir quién ser frente a X situación, siendo cada vez más conscientes. Y en este sentido, así fue como de a poco empecé a soltar el mandato del deber ser, ya que me di cuenta que muchas veces decía o hacía cosas porque pensaba que era lo correcto y no porque lo sintiera en lo más profundo de mi corazón. Es decir, me di cuenta que había una desconexión muy grande entre mi mente y mi corazón y eso era lo que hacía que la vida fuera insoportable. En definitiva, cuando descubrí que estaba siendo incoherente, por un lado no me gustó absolutamente nada, pero por el otro lado me di cuenta que lo que tenía que empezar a hacer es hacerme cargo de lo que sentía. Entonces me empecé a conectar más con el deseo que con el deber ser y la historia cambió. Y cuando digo que la historia cambió, en general fue para mejor. ¿Por qué? Porque yo de a poco empecé a sentirme cada vez más en paz y tranquila porque podía expresar realmente mis sentimientos sin tener tanto miedo a la opinión de los demás. Pero por supuesto esto no fue todo color de rosas. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando uno se empieza a hacer cargo de sus valores, sus sentimientos, de sus intereses personales, eso también tiene sus costos. Y a mí en lo personal en ese momento ya me estaba dando cuenta que la profesión que había elegido no me hacía feliz, entonces me tenía que hacer cargo de esa conversación. Y ahí realmente tuve una crisis profesional y vocacional muy, pero muy fuerte que me hizo justamente replantear mi futuro laboral. En otras palabras, a mis 30 años tenía muy claro que la carrera que había elegido para estudiar y desarrollarme profesionalmente no me gustaba lo suficiente como para seguir capacitándome en ella ni trabajando en una empresa dentro de ese mismo área. Sin embargo, no tenía muy claro en ese momento a qué me quería dedicar y qué iba a hacer si yo renunciaba a ese trabajo. Entonces esa situación me empezó a generar mucha, pero mucha incomodidad, aunque ese proceso iba por dentro. Pero lo bueno de esa etapa es que como yo estaba estudiando la carrera de coaching, estaba bastante entusiasmada y ocupada poniendo la atención ahí y sabía que en algún momento esa duda que tenía de qué podía llegar a estudiar, a qué me quería dedicar, la iba a poder resolver. Y por suerte fue así. De a poco empecé a pensar algunas opciones para cambiar mi rumbo laboral y las que más me entusiasmaban siempre tenían que ver con dedicarme al mundo del desarrollo personal, profesional, a través de herramientas como el coaching. Y por el otro lado, también pensaba mucho en estudiar algo que estuviera vinculado con el área de recursos humanos. Pero bueno, en ese momento eran solo ideas que me motivaban un montón, pero como las veía tan lejanas, de vuelta volví a sentirme perdida y frustrada en el ámbito laboral y por ello fue un tema que lo llevé a terapia. Sin embargo, en el año 2019 hubieron dos situaciones que a mí me marcaron un montón y me dieron la confianza y la claridad que yo necesitaba para poder enfocar o reenfocar, mejor dicho, mi carrera laboral. Y una de ellas tuvo que ver con que a principio de ese año, en la escuela donde yo estaba cursando la carrera de coaching, me ofrecen ser parte del staff, es decir, acompañar a los alumnos del primer año en la carrera de coaching y yo estaba como en un rol de facilitadora. Y esa experiencia no solo que la aproveché al máximo, sino que lo di todo. Es decir, me tomé muy en serio esto de acompañar a otras personas en su proceso de desarrollo personal y no solamente es que lo hice con mucho amor y mucho compromiso, sino que también me daba cuenta que mientras yo acompañaba a otros, yo seguía creciendo y además me encantaba, lo disfrutaba un montón. Y por otro lado, ese mismo año me recibí como coach ontológica profesional. Y ese día, hasta el día de hoy, lo recuerdo como uno de los mejores momentos de mi vida.
¿Por qué? Porque en el fondo sabía que yo me iba a terminar dedicando a eso y no me equivoqué. No obstante, a pesar de que yo sabía que me iba a dedicar a eso, no sentía en ese momento la confianza suficiente para renunciar al trabajo que tenía en ese momento. Entonces, tanto el 2020 como el 2021 fueron años difíciles en el ámbito laboral, pero como en el resto de los ámbitos yo me sentía cada vez mejor, fui haciendo cosas y tomando decisiones para que llegue ese momento y poder dar el salto sin tanto miedo. Y una de las decisiones que tomé y que también me la jugué porque estaba la posibilidad de que me dijeran que no, en ese momento como yo trabajaba 9 horas y media de lunes a viernes, había pensado en pedir una reducción horaria y eso obviamente implicaba una reducción de mi salario, pero bueno, estaba dispuesta también a ir soltando de a poquito. El tema era que del otro lado me podían decir que sí o que no. Y yo estaba muy segura que si la respuesta era que no, yo me iba a ir. Y sorprendentemente la respuesta fue que sí, que me aceptaban esa reducción de la jornada porque entendían que no era un capricho, sino que yo estaba muy comprometida con mi desarrollo profesional y para ello necesitaba más tiempo para poder seguir capacitándome y también empezar a ofrecer mis servicios como coach por fuera de la empresa. Y así fue como empezó a cambiar mi realidad laboral. Y como si todo esto fuera poco, en marzo del 2020, todos recordarán que en Argentina y en el mundo declararon pandemia mundial por el COVID-19. Así que eso también fue un punto de inflexión en mi carrera laboral dentro y fuera de la empresa. Pero esto te lo voy a contar más en detalle en el próximo episodio. Y para cerrar este episodio me gustaría compartir con vos cuál fue el mayor aprendizaje de esta etapa del proceso. Básicamente, aprendí a hacerme cargo de mis sentimientos y deseos más profundos, ni más ni menos. Dicho así parece fácil, pero en realidad es muy difícil hacernos cargo de lo que sentimos y deseamos. Pero creo que ese es el camino si queremos encontrar un trabajo con propósito y vivir una vida plena. Básicamente, hacernos cargo de lo que sentimos y deseamos en lo más profundo es un acto de valentía que nos conecta con quienes somos. Y es un camino hacia la autenticidad donde dejamos de buscar afuera lo que solo podemos encontrar adentro. Y aunque es un proceso que lleva tiempo, nos regala una vida plena, coherente y libre. Una vida plena, coherente y libre. Gracias por acompañarme en este episodio de Reinventarse es el camino. Como coach y como alguien que también transita sus propios procesos, creo que el coaching no es solo una herramienta. Es un espacio de transformación profunda donde empezamos a vernos, a cuestionarnos y a descubrir nuevas formas de estar en el mundo. En definitiva, el coaching ontológico nos invita a mirar desde otro lugar, a entender que no se trata solo de cambiar lo que hacemos, sino de revisar quiénes estamos siendo mientras lo hacemos, y que cuando nos animamos a cambiar la mirada, todo lo demás también puede cambiar. Soy Jacqueline Aispuru y te agradezco por estar del otro lado. Si algo de esta conversación te resonó, si te dejó pensando o te encendió una pregunta, entonces ya estás en camino. Nos encontramos en el próximo episodio y recordá, reinventarse no siempre es fácil, pero sí es el camino.